Muy bien. El mesolítico es una etapa de transición. Meso significa medio, ¿está bien? Y lítico, piedra, ¿cierto? Media piedra. La etapa, un periodo muy corto, que ya recordando la clase pasada, en el cual el hombre va a comenzar a cambiar sus costumbres, como por ejemplo, el hombre comienza con lo que es el seminomadismo estacional, que quiere decir que ya no va a ser nómada por mucho tiempo, sino que se va a quedar por estaciones en verano, en invierno, se va a quedar en diferentes lugares. Ya no va a necesitar de vivir necesariamente en las cuevas, sino que ya va a comenzar a hacer sus refugios, ¿está bien? Refugios muchas veces cerca de los ríos, porque es el agua lo que necesitan para vivir, aparte que los animales van a comer el agua. También en esta etapa, está bien, se inicia la domesticación del trigo. Ya poco a poco las personas comienzan a domesticar las plantas, comienzan a conocer las plantas y con esto se inicia lo que es el proceso de domesticación de plantas. La domesticación de plantas se le conoce como horticultura. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a comenzar a sembrar, está bien, van a comenzar a sembrar hortalizas especialmente que crecen muy rápido, muy rápidamente. Y al principio es una agricultura incipiente porque ellos no saben que para que la planta crezca se tiene que regar. ¿Está bien? Ellos están en un proceso de aprendizaje, por lo tanto ellos ven que la basura que ellos tiraron crece, entonces comienzan a estudiar, porque como ya es un seminomaísmo estacional, como yo estoy acá viviendo en verano y después me voy en invierno, después regreso al verano, de repente yo vine acá y encontré un montón de, digamos que frijolitos por ahí regados, ¿no es cierto? Y agarro y me como todos los frijolitos y lo que sobra o lo que se me cae se queda por ahí. Y después cuando llega el invierno yo me voy de ese lugar, me voy a otro lugar a vivir. Y igualito comienzo a cosechar, como, duermo, como yo he hecho mis casitas, me quedo ahí a vivir. Cuando cambia la estación, yo regreso al otro lugar. Y cuando yo regreso al otro lugar, oh, sorpresa, es en ese lugar donde yo he tirado toda mi basura, porque antiguamente pues su basura no era como nuestra basura, ¿no es cierto? Toda la basura que ellos tiraban a un lugar, se daban cuenta que a veces crecían las plantas, volvían a crecer. Entonces comienzan a estudiar, ellos comienzan a pensar qué es lo que hace que las plantas de estación en estación comiencen a crecer. Entonces, de esta manera, ellos descubren la horticultura, descubren que si las semillas de lo que ellos comen las tiran, esas van a volver a crecer. Ahora, ellas saben que crecen, pero no saben por qué. Con el paso del tiempo, ellos comienzan a sembrar. Ya no va a crecer por así, sino ellos mismos van a comenzar a tirar las semillitas para que se inicie el proceso de crecimiento de las semillitas y las van a comenzar a cuidar o las van a tirar y van a regresar después de tiempo y van a ver que ya creció, pero en un orden. Pero ellos todavía no saben que esta planta necesita pues nutrientes, que necesita agua, no saben, simplemente están recién conociendo. Al igual que inician a conocer conocimiento de la horticultura, también inician el conocimiento de la domesticación de animales. Comienzan a domesticar el perro. El primer animal que ellos domestican es el perro. Por eso el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Está bien? Después, ellos van a mejorar las armas. ¿Te acuerdas que aparece en el Paleolítico Medio lo que es la tecnología microlítica? Ellos van a comenzar a mejorar sus armas y entre ellos van a crear anzuelos, van a crear arpones, redes, etcétera, etcétera, que les va a permitir cazar con mayor facilidad. Ahora, aparece la industria microlítica. Microlítica quiere decir piedras pequeñas. Van a trabajar con piedras pequeñas, con huesos pequeños bien afilados, para ponerlo en los anzuelos, para ponerlo en las redes de pesca, para ponerlo en los arpones, en las flechas, en los arcos que ellos ya van a comenzar a utilizar. Ahora, esta etapa es una etapa de transición, donde el hombre está aprendiendo a sembrar y a domesticar. Recién está aprendiendo, ¿está bien? Ha visto que el perro le ha seguido, que el perro come sus sobras, que el perro se echa a su lado, entonces el perro ya se quedó con él, y como el perro está detrás de las sobras que ellos tiran, entonces el perro va caminando detrás, le mueve la cola, ya le pierde el miedo al hombre, y entonces el hombre poco a poco se da cuenta que así como el perro, hay otros animalitos que también los puede criar, que también los puede chapar. Entonces, este periodo de transición se le llama mesolítico. Cuando el hombre se vuelve experto, Julio deja de jugar, cuando el hombre se vuelve experto, está bien, cuando el hombre se vuelve experto ya en sus quehaceres, cuando el hombre ya no está aprendiendo a sembrar, ya no está aprendiendo a domesticar, se inicia una nueva etapa. A esa nueva etapa se le llama el neolítico. Neo es nuevo, lítico es piedra. Neolítico significa
piedra nueva. En el Neolítico se da la primera revolución de la industria, de la historia del mundo, ¿está bien? ¿Por qué la primera revolución de la historia? Número 1, el hombre aprendió a sembrar. Ya no es que lo tiró y que sí o no. Ahora el hombre sabe que necesita técnicas agrícolas, el hombre sabe que necesita el agua para que las plantas crezcan, el hombre sabe que necesita un lugar adecuado para crecer, y también el hombre ya cría a los animales, ya no domestica, sino ahora tiene grandes cantidades de animales encerrados en jaulas. El hombre se volvió agricultor y el hombre se volvió ganadero. ¿Está bien? Ya el hombre comienza a desarrollar la agricultura y el hombre comienza a desarrollar la ganadería. O sea, ya no es, uy, se cayó y creció, ¿no es cierto? Y tú no sabes por qué. No, ahora ya el hombre sabe el por qué. Ahora, en esta revolución neolítica también se va a dar lo que es el sedentarismo. Las personas van a hacer sus casas, ya no van a vivir en cavernas, ya no van a quedarse en el verano en un lugar y en el invierno en otro lugar, no. Ahora sus casas van a ser mucho más mejoradas, van a tener alimentos mejores, asentamientos mejor establecidos, y se van a especializar, ¿está bien? Van a haber personas que se van a dedicar a hacer telares. Mira acá en la foto, está haciendo telas. Van a haber personas que se van a dedicar a criar a los animales, van a haber personas que se van a dedicar a hilar, van a haber personas que hacen la cerámica. Entonces se hace la especialización por oficio. Ya no todos hacen cualquier cosa, sino cada uno se ha desarrollado en algo específico. Algo así como en las carreras actualmente, tú vas a ser contador, tú vas a ser enfermero, tú vas a ser abogado, igualito pasa acá. Tú solo te dedicas a tejer, tú vas a hacer la cerámica, tú vas a criar a los animales, y en muchas ocasiones el que teje ropas muy bonitas no sabe utilizar la cerámica. Entonces ya se van a especializar. También en esta etapa va a aparecer la utilización de la piedra pulida. Mira cómo es las herramientas de piedra. Las herramientas de piedra son más sofisticadas, son más elaboradas. ¿Está bien? Y estas herramientas de piedra más sofisticadas, el que haya clases sociales, va a ocasionar que las personas ahora comiencen a adorar a la naturaleza. ¿Está bien? Van a hacer construcciones de piedras enormes, construcciones megalíticas que van a servir como una especie de templos, donde ellos van a dar sus ofrendas a la naturaleza. Porque ellos todavía, la conciencia de Dios, de quién es Dios, de que está en el cielo, no ha llegado. Ellos creen que hay un ser superior, sí. Hay seres de la naturaleza que ellos no saben explicar, pero que les benefician. Por ejemplo, llueve, wow, que llega lluvia, es que el río tenga agua, que llegue lluvia significa que vas a poder regar tus plantas, que lleve lluvia te va a significar que una planta bien regada te va a traer buenos alimentos. Entonces ellos no entienden de dónde sale la lluvia, pero saben que la lluvia es muy importante para ellos. Y como la lluvia es muy importante para ellos, ellos van a comenzar a adorar la lluvia. Y así van a comenzar a adorar a todos los objetos de la naturaleza. ¿Está bien? Ahora, como ya les he dicho, se da la revolución neolítica. ¿Está bien? Cuando habla de economía, ya la clase pasada les dije, ¿no es cierto? Economía, ¿qué cosa era? Comida, ¿no es cierto? ¿Cómo saco mi comida? Aparecen los artesanos, el que hace la cerámica, el que hace la ropa, el que hace el zapato, especialista, mira, ve, acá está, el que hace la ropa, se encarga de hilar y de tejer la lana de los animales, sea lana de animales o fibras vegetales, como por ejemplo el algodón, ¿está bien? Algunas plantas. Aparecen los ceramistas, los orfebres, los que van a hacer las cerámicas, ¿está bien? Entonces los ceramistas van a comenzar a hacer enormes vasijas para almacenar los productos, porque ahora como han desarrollado la agricultura, ya no es necesario solo para comer, van a comenzar a crear más y más y más productos. ¿Está bien? Más y más productos. Sigo por acá. Aparecen los molinos de manos. Aparecen, miren, las herramientas de piedra, como ya les he dicho, bien puliditas, bien trabajaditas, ya no son toscas. Y aparece el hoz de madera. El hoz de madera te va a permitir el desarrollo de la agricultura.
Entonces, cada vez la sociedad está mucho más establecida, está mucho más avanzada, ha aprendido mucho más cosas. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, la hoz de madera te sirve para cegar el trigo y ya no, pues ya no voy a plantar un triguito, dos triguitos, sino hectáreas grandes. ¿Por qué? Porque ya comencé a hacer mis casas y comencé a mejorar cómo regar mis plantas. Surgen las primeras aldeas. Se forman clanes, clanes son familias grandes establecidas. Las primeras aldeas, mira esta casa de acá. Miren esta casa, tiene una característica acá. Esta casa tiene patitas. ¿Estás viendo? Las casas, todas las casas están con patitas. Y mira, acá está su caminito, su escalerita. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que el agua del río, como ellos, recuérdate que viven al lado del río, mira, acá está su canoa, ellos viven al lado del río, todas sus actividades las hacen al lado del río. Mira, acá están haciendo sus redes, está su canoita, está haciendo su cerámica, ¿no es cierto? Como viven al lado del río, ¿qué pasaba? Cuando llovía mucho, el río se salía, el río crecía. Entonces ellos comienzan a hacer sus casas sobre una especie de mesa y a esas casas se le conoce con el nombre de palafitos. ¿Está bien? Las palafitos son esas casas que están como una especie de mesa, así como en la selva, para evitar que aparezcan, pues se inunden cuando se salga el río. Surgen las clases sociales. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir las clases sociales? Hay una persona, por ejemplo, que le dice a las otras personas, porque es una persona muy inteligente, muy observadora, le dice, oye, ese río se va a salir, le dice, ¿no? Y algunas le hacen caso, otras no le hacen caso, le dice, ¿y tú cómo sabes? Y por ahí, pues, de repente, para dar la casualidad que, ¡pum!, el río se sale. Y todos dicen, a ver, ¿qué pasa cuando un compañero dice o hace algo que tú no sabes? Oh, el río se salió, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente vez, esta persona observadora otra vez observa, le dice, el río se va a salir. Y las personas que ya han tenido esa experiencia, le escuchan. Dice, el río se va a salir, entonces tenemos cuidado. Ahora, esta persona observadora agarra, mira el cielo y le dice, así como cuando vas en la sierra y el abuelito te dice, cuidado, no salgas porque va a llover, ¿no es cierto? Entonces, esta persona observadora mira el cielo y le dice, cuidado, va a llover. Y la gente otra vez, oh, va a llover. Y va a comenzar así a acertar tantas cosas que va a llegar un momento en que alguien le va a decir, ¿y tú cómo sabes? ¿No es cierto? ¿Y tú cómo sabes? Él no va a decir, lo leí en un libro porque no había libro, no va a decir, lo vi en la tele, nada. Y yo como sé, entonces comienza a pensar y no le va, y como es una persona muy astuta, es que yo he hablado con ellos y ellos me han dicho que va a pasar eso. Y todos, él habla con la lluvia, él habla con el río. Entonces esa persona comienza a hacerse cada vez más importante, ¿no? Y ahora la gente se le acerca y dice, oye, dime, pues, ¿va a llover? Y él mira el cielo, mira el mira el otro, y dice, no, no va a llover. Entonces, cada vez que las personas quieren algo más, vienen y lo buscan. Pero entonces él agarra y dice, oye, pero es que mira, yo te puedo decir, pero yo también tengo que comer, ¿no es cierto? Entonces las otras personas, además el Dios necesita un premio, no te lo va a decir gratis. Y entonces así, esta persona comienza a volverse muy importante y el pueblo le comienza a llevar cosas. Toma una manzana, toma una zanahoria, toma mi trigo, toma mi oveja, y sin querer, queriendo, sin trabajar, esta persona se va a volver cada vez más importante. ¿Por qué? Porque esta persona usa la cabecita, es inteligente, observa. Entonces, esta persona inteligente que observa la naturaleza comienza a ser muy, 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 muy importante. Entonces aparecen las clases sociales. Los que saben todo y dicen a las otras personas y los que no saben nada. Entonces, los que saben todo y dicen a las otras personas, pues comienzan sí, hay que hacerle caso, hay que darle. Entonces comienza a aparecer las clases sociales. ¿Está bien? Aparecen las clases sociales. Y esa persona que habla con el cielo, que habla con la lluvia, que habla con los truenos, dice, comienza a ser más importante. Y aparecen los sacerdotes, la clase sacerdotal. Esas personas que tienen la facilidad de hablar con los dioses. ¿Está bien? Entonces, ellos van a comenzar a controlar absolutamente todo. Y van a comenzar a formarse aldeas donde el comercio va a ser muy importante porque esta iglesia sacerdotal necesita templos. Las casas van a ser mucho más grandes. Van a comenzar a aparecer las primeras aldeas. Ya no es una casita, dos casitas, no, sino son casas mucho más elaboradas que utilizan otros instrumentos como por ejemplo el adobe. ¿Está bien?
y el comercio que va a irse por todo el mundo. Van a comercializar sus productos por todos los lugares. Y de esa manera se termina lo que es ya la piedra está bien trabajada, bien perfeccionada, ya hace ciudades, ya hace casas. Entonces este hombre que siempre está investigando, conoce otros instrumentos, aprende a conocer los metales. Pero en este proceso de los metales, el hombre también aprende a escribir y se inicia la historia. ¿Está bien? Entonces, comenzamos con la edad de los metales. El primer metal que el hombre utiliza es el cobre. ¿Está bien? El cobre es fácil de manejar, es fácil de derretir, es fácil manipulable. Pero el hombre que utiliza el cobre todavía utiliza la piedra. ¿Está bien? Cuando ellos descubren el cobre es como el oro. En el color me refiero. Por ejemplo, tu moneda, tu 10 céntimos, tu 20 céntimos, está hecho de cobre. Cuando el cobre se oxida, por así decirlo, se pone de color verde. ¿No ves que cuando tu moneda de 10 céntimos, de 20 céntimos se cayó debajo de la cama y después de 3, 4, 5 meses lo encuentras de verde, ¿no es cierto? Es que no lo encuentras después de un año de limpiar tu habitación, la mitad está verde, la mitad está dorado, ¿no es cierto? El cobre tiene esa particularidad, pero el cobre brilla. Cuando está nuevecita tu moneda, ver una moneda nuevecita hecha de cobre, ¿cómo es? Reluciente, brillante, hermosa, ¿no es cierto? Entonces ellos descubren el cobre y como brilla tanto y es tan llamativo, lo utilizan para hacer collares, anillos, pulseras, todo cosa llamativa, ¿no es cierto? Pero también a veces el cobre lo utilizan para hacer armas. ¿Cómo hacen? Agarran la piedra y para que la piedra, por ejemplo, digamos que una flecha se vea más bonita, a la piedra la cubrían de cobre. Entonces se veía más vistosa. Entonces, la edad de cobre es una etapa, algo así como el mesolítico, una etapa de transición, donde las personas van a utilizar el cobre para hacer adornos, pero también van a seguir utilizando la piedra. Las herramientas siguen siendo de piedras bañadas de cobre y las armas también van a ser de piedra arregladas con cobre, de repente para que sea más vistosa, más bonita. Entonces, a esta etapa de cobre también se le conoce con el nombre de calco lítico. Calco es cobre y lítico, ya sabemos que es piedra, ¿no es cierto? Entonces el calco lítico porque es cobre y piedra a la vez. Entonces esta primera etapa de transición se vuelve más interesante porque esos investigadores científicos de la nada descubren que a casualidad al cobre se le cayó otra cosa y el cobre se volvió duro. ¿Qué pasó? Porque todos sacaban cobre, ¿no es cierto? Todo el mundo quería cobre porque esas brillantes, esas cosas hermosas que se hacían con cobre. Entonces ellos investigando, agarran el cobre y en una de esas casualidades de la vida, el cobre se llega a mezclar con el estaño. El estaño es otro mineral. Cuando el cobre se mezcló con el estaño, el cobre salió un material también brillante, pero un brillante casi marrón, pero más resistente, que no se rompía, fuerte, tan fuerte como la piedra. Entonces, desde ese momento, aparece una nueva edad, la edad de bronce. El hombre junta el cobre y lo junta con el estaño. Si juntas el cobre y el estaño, se forma una aleación y esa aleación es el bronce. ¿Qué quiere decir? Que no existe un mineral que se llame bronce. Está bien, no vas a ir, vas a encontrar un cerro, vas a escarbar y vas a sacar bronce. No. Puedes sacar cobre por un lado y puedes sacar estaño por otro lado. Y si los juntas, te sale el bronce. Entonces acá el comercio que había aparecido en el Neolítico se hace grande porque había lugares que había cobre y había otros lugares donde había estaño. Entonces, ¿qué pasaba? Si querías sacar ese material fuerte, tenías que ir buscando estaño por todos los lugares. Y obviamente, como con esas hacías armas más fuertes, entonces el estaño pues costaba mucha plata. Mucho. Entonces, el bronce va a ser la aleación, está bien, que va a reemplazar las herramientas de piedra. Entonces, con el bronce comienzan a aparecer arados, comienzan a aparecer hoces, armas resistentes, como por ejemplo espadas, escudos más elaborados, más detallados, más hermosos. Y de esta manera el comercio se hizo mucho más grande. En esta edad de bronce aparece la metalurgia. ¿Por qué aparece la metalurgia? Porque ahora voy a unir los metales. En esta gran edad de bronce
pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, el comercio. Imagínate tú, ¿cómo traerías el cobre desde, digamos que, a ver, vamos a ver, aquí cerquita nomás, desde el Cusco hasta acá Lima? No hay carro, no hay tren, no hay avión. Habían caballos, pero imagínate al caballo, que cuánto de cobre le vas a meter al pobre caballo, no le vas a mandar 30, 40 kilos de cobre, el caballo se queda muerto, ¿no es cierto? Entonces comienzan a buscar cómo yo voy a transportar por el mar, me dice su compañera. Podría ser por el mar, sí, el mar es uno de los centros más importantes para comercializar, pero tampoco, y si el cobre no estaba cerca del mar, y si tú estabas lejos del mar, ¿cómo lo transportabas? Entonces el hombre comienza a idear, ¿cómo voy a llevar todas esas cosas? ¿No es cierto? Si tengo un burro o tengo un caballo, porque burro no, tengo un caballo que es grande, que puede cargar, tengo un buey grande que puede cargar, pero yo tengo que empujarlo, ¿no es cierto? Y es muy tedioso. Entonces ellos inventan un aparato. Ah, las canastas, está bien, voy a meterlo todo en la canasta, pero el problema es, ¿quién va a cargar la canasta? ¿Ah? Imagínate, ¿quién la va a cargar? Entonces ellas inventan algo que les facilite llevar grandes cosas, dos personas, pero imagínate, pues tú dos personas cargando con sus palos, porque ellas cargan con sus palos, ¿no es cierto? Pobre hombro. Y no vas a cargar, pues, de acá, de ahí, digamos que de tu colegio a Plaza Norte, no. Ni siquiera vas a llegar ahí sacando la lengua, ni de la Túpac hasta arriba, hasta Payet logras subir, ¿no es cierto? Sacando la lengua, mejor tomo mi combi. ¿Qué hacen? Ellos inventan algo, inventan la rueda. ¿Está bien? Antiguamente en el Neolítico ellos agarraban los troncos de los árboles y los empujaban y los rodaban y los rodaban y ponían las cosas encima. Se rodaban un tronco y las cosas. Entonces les estaba diciendo que el hombre ya aprendió la rueda, pero en esta época de la Edad de Bronce también el hombre aprende a hacer algo, a escribir. Desde que el hombre aprende a escribir, ahora hablamos de la historia. Entonces, para la edad de bronce, para la edad de los metales, hay algunas partes que también lo consideran como dentro de la historia, porque el hombre en la edad de bronce aprende a escribir. Obviamente no se da parejo, no se da igual en todo el mundo, pero ya el hombre aprendió a escribir, el hombre aprendió a vivir en sociedades, aparecen las primeras culturas, y es precisamente así como aparece el hierro. ¿Está bien? Hay un pueblo que está creciendo y que por esas casualidades de la vida, buscando minerales que pudieran ser mucho más fuertes que el cobre, descubre el hierro. ¿Está bien? Este pueblo es el pueblo de los hititas. El pueblo de los hititas aprende a utilizar el hierro. Es mucho más duro, mucho más fácil de conseguir. Está en varios lugares de Europa y como hacer duro, reemplaza completamente al cobre. ¿Está bien? Este hierro reemplaza el cobre y al reemplazar al cobre, pues mejora todos sus usos. Se los usa en las actividades cotidianas, como por ejemplo haciendo cuchillos, haciendo hachas, hacen podadoras, hacen martillos y mejora las condiciones de la productividad. Se mejora el desarrollo de las personas. No solo comienzan a utilizarlo en la casa. Por ejemplo, nosotros utilizamos ahorita ya no el hierro, sino el acero, porque el hierro tiende a oxidarse. Pero en ese momento, pues para ellos era mucho más práctico, era mucho más fuerte, mucho más resistente. También lo utilizan en labores agrícolas, como por ejemplo hacer hoces, hacer rejas para los arados, hacer asadas, y de esta manera tener mayor productividad en la tierra. Y obviamente el hierro va a ser uno de los causantes de las grandes guerras. Quien controla el hierro tiene un ejército poderoso. Quien no controla el hierro no tiene un ejército tan poderoso porque el bronce no es tan fuerte como el hierro. Con el hierro se inicia la fabricación de armas de guerra. Si bien ya se utilizaban espadas, se utilizaban escudos de bronce, el hierro es más importante, más fuerte. Se comienzan a utilizar cascos, se hacen espadas, se hacen escudos, se hacen puntas de flecha, y en esta etapa también aparece el famoso carro de guerra. ¿Está bien? Ya son mucho mejores, ya son mucho más especializados y por lo tanto ha mejorado la situación. Por ejemplo, en esta época de la edad de los metales, está bien, en la edad de los metales, el hombre ha hecho
y ha tenido los siguientes inventos, ¿está bien? Que le han mejorado la vida a ellos y a nosotros. Número 1, la rueda, ¿no es cierto? Estas ruedas van a permitir llevar los productos, especialmente el cobre y todo, a diferentes lugares del mundo. Número 2, su compañera me dijo que utilizaban el mar. Sí, pero antiguamente pues existía una especie de tridente para que el bote avance, pues tienes que utilizar los remos, ¿no es cierto? Entonces, pero ellos inventan un nuevo material, las velas. Las velas, el viento la sopla y el barquito solito caminaba. El único problema era que las velas, el barco siempre va para donde va el viento, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú querías ir al contrario del viento, tenías que guardar las velas. Imagínate que tú quieras ir al este y el viento está al oeste. Te vas, pero bien lejos del lugar al que quieres ir. Sigo por acá. También se inventa la escritura. Aparece la escritura cuneiforme, ¿está bien? Y el arado, mira acá, ese arado de bueyes hechos de hierro van a permitir que la tierra se mueva y se mejore mucho más, va a mejorar la agricultura y va a mejorar la vida. Entonces, de esta manera, con la edad de hierro, que ya es prácticamente la etapa de la historia, el hombre se ha vuelto cada vez más poderoso, está bien, más fuerte y más poderoso, y se termina la edad de la prehistoria. Ahora sí vamos con la práctica dirigida. ¿Está bien? Sí.